Ford ha anunciado que cancela sus planes de construir una planta en México por valor de $1.600 millones y a su vez invertirá en su factoría de Michigan 700 millones. El director ejecutivo de la empresa declaró que esto es un voto de confianza en Trump, aunque es ante todo consecuencia de la bajada en la demanda en Norteamérica del modelo de coche destinado a ser fabricado en San Luis Potosí. Nos han animado también las políticas pro crecimiento que el presidente electo Trump y el nuevo Congreso han indicado que seguirán. Mark Fields confesó, no obstante, que hubiera tomado la decisión aunque Trump no fuera el presidente, pero su anuncio, que sucedió a una dura crítica del nuevo inquilino del despacho Oval a la empresa, sirvió a los seguidores del millonario para anotarle una nueva victoria contra la deslocalización de puestos de trabajo estadounidenses. El gobierno mexicano lamentó la decisión de Ford y declaró que se asegurará de que la empresa reembolse al país por los costes asociados a la inversión que ya no se realizará. Comienzan los golpes de Donald Trump a la economía mexicana. Este martes el peso mexicano cayó a su mínimo histórico frente al dólar después de que la gigante automotriz Ford anunciara que cancela su plan de construir una planta de ensamblaje en San Luis Potosí. La inversión se dirigirá al estado de Michigan, en Estados Unidos. Trump asegura que ya ha comenzado a cumplir su promesa de traer de vuelta los empleos a la Unión Americana y ya ha lanzado amenazas contra otra gran empresa, General Motors. Donald Trump lo ha celebrado como una adelantada victoria de sus políticas y como un temprano cumplimiento de sus promesas de campaña. Ford anunció la cancelación de una inversión de $1.600 millones en México. Estaba previsto que la gigante automotriz abriera una planta en la localidad mexicana de San Luis Potosí para producir la nueva generación del Ford Focus. Se trata de una muestra de confianza en las políticas de Trump, según el presidente de la compañía. Ahora serán $700 millones los que se inviertan en una planta en Flat Rock, Michigan. Nos sentimos alentados por las políticas pro crecimiento que el presidente electo Trump y el nuevo Congreso indicaron que van a buscar. Y nosotros creemos que estas reformas regulatorias y fiscales son críticas e importantes para mejorar la competitividad de los Estados Unidos y, por supuesto, traer un resurgimiento de la industria manufacturera estadounidense y la innovación de la tecnología. En septiembre del año pasado, Trump amenazó a Ford con unos aranceles aduaneros del 35% para aquellos vehículos producidos en México e importados a Estados Unidos. El gobierno de Enrique Peña Nieto lamentó la decisión de Ford y dijo que se encargará que la empresa reponga los recursos que este estado del centro norte del país ya había destinado para el proyecto. El país sufrió además un severo golpe a su economía. Este martes, el peso mexicano se desplomó a su mínimo histórico tras el anuncio de Ford. Y ahora, el nuevo blanco de las advertencias de Trump es General Motors. Trump acusó a dicha empresa de producir vehículos al sur de la frontera. General Motors está enviando el modelo Chevy Cruze hecho en México a los concesionarios de Estados Unidos sin tarifas. Fabrique en Estados Unidos o pague un gran arancel aduanero. Durante la campaña, Trump prometió grandes impuestos para las empresas que decidan irse de los Estados Unidos. Y desde antes de ser juramentado como presidente, sus intimidaciones a la empresa privada ya muestran sus efectos. Tras el tuit contra General Motors, los títulos de la compañía perdieron alrededor de un 1%, pero se recuperaron después que la empresa emitiera un comunicado donde dejó en claro que solo importa una pequeña cantidad de Chevrolet Cruze producidos en México. Ford cancela sus planes de construir en México una nueva planta, invertirá a cambio $700 millones en Michigan y creará 700 nuevos empleos. Por su parte, el presidente electo Donald Trump criticó a General Motors por producir autos en México, mientras que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto lamentó la decisión de Ford de abortar el llamado proyecto de inversión en San Luis de Potosí. Hoy comenzó a sesionar nuevamente la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que seguirá siendo encabezada por el republicano Paul Ryan. Y los republicanos se han empeñado en abolir este año la reforma de salud del presidente Obama y asimismo tienen una propuesta para la ética legislativa. Y Nueva York podría ser el primer estado en que los estudiantes universitarios de bajos recursos no tendrían que pagar la matrícula. La propuesta fue hecha por el gobernador de ese estado, Andrew Cuomo, y la anunció junto al ex precandidato demócrata Bernie Sanders. Ford canceló sus planes de construir una planta para la fabricación de automóviles en México. A cambio, la empresa invertirá $700 millones
en su planta en Michigan y abrirá 700 nuevos puestos de trabajo en los Estados Unidos. El presidente de la empresa dijo que este cambio de planes es, y cito, un voto de confianza al ambiente empresarial que el presidente electo Donald Trump está promoviendo. Gustavo Valdés nos tiene los detalles. Okay, good morning everybody. How you doing? Para el presidente ejecutivo de Ford, cancelar la inversión de unos $1,600 millones en una nueva planta automotriz en México es una decisión de negocios, no de política. Para comenzar, no hicimos un trato con el presidente electo. Hicimos lo que es correcto para nuestro negocio. Eso es lo que nos mueve. El proyecto anunciado en abril iba a crear unos 2.800 empleos en el estado de San Luis Potosí, donde se fabricarían autos compactos. Ahora, Ford invertirá $700 millones para modificar una planta en Michigan, donde se generarán 700 empleos. La principal razón por la que cancelamos la planta en México es porque estamos viendo una reducción en la demanda de vehículos pequeños en América del Norte. Nos centraremos en una planta que ya existe en México. Así es que no tendremos que construir una nueva ni generar esos 2.800 empleos. Esta es la segunda vez desde la elección de Donald Trump como presidente que Ford cambia sus planes de inversión manteniendo empleos en Estados Unidos. En noviembre anunció que mantendrá la producción de vehículos en Kentucky. Ford fue uno de los blancos de Donald Trump como candidato a la presidencia cuando criticaba a empresas que llevaban sus plantas manufactureras de Estados Unidos a otros países para beneficiarse, entre otras cosas, de mano de obra más barata. El presidente de Ford dijo que aunque mantener empleos en Estados Unidos no tiene relación con las críticas de Trump, sí ven con optimismo algunas de las propuestas económicas del presidente electo. Agregó que hablaron con Trump antes del anuncio del martes, pero no queda claro si fue antes de que el presidente electo tuiteara que implementaría tarifas adicionales a vehículos Cruise, que otra automotriz, General Motors, produce en México y vende en Estados Unidos. GM respondió diciendo que la mayoría de los vehículos ensamblados en México son de exportación global y que solo un número mínimo entra a Estados Unidos. La mayoría de los Cruise, según GM, se producen en Ohio. Trump ha criticado antes a otras empresas en las redes sociales. Carrier anunció a finales de año que no cambiará su producción de Estados Unidos a México. Boeing y Lockheed Martin anunciaron una reducción de los precios de producción de aviones comprados por el gobierno federal después de que Trump se quejara del costo. El gobierno mexicano reaccionó a través de un comunicado lamentando la decisión de Ford y pidiendo que repaguen cualquier gasto que el gobierno de San Luis Potosí ya ha tenido relacionado con este proyecto. También dijeron que confían en que otras empresas encontrarán en México un lugar donde pueden invertir porque dicen es uno de los países más competitivos del mundo. Gustavo Valdés, CNN, Atlanta. Gracias a Gustavo. El comunicado que emitió México, como informó Gustavo Valdés, dice: el gobierno de México lamenta la decisión de Ford Motor Company de cancelar su proyecto de inversión en San Luis Potosí. Los empleos generados en México han contribuido a mantener empleos manufactureros en Estados Unidos que de otra forma hubieran desaparecido ante la competencia asiática. El gobierno de la República reitera su compromiso de seguir haciendo de México un país más competitivo para la inversión nacional y extranjera. Y este martes comenzó a trabajar el nuevo Congreso de Estados Unidos y Paul Ryan ha vuelto a ser reelegido como el líder de la Cámara Baja, de la mayoría legislativa republicana. Este cuerpo legislativo se ha propuesto derogar la reforma de salud impulsada por el presidente Obama, conocida como el Obamacare, y asimismo ha manifestado su intención de debilitar la entidad ética independiente del Congreso. Yone Molinares nos tiene más detalles de la inauguración número 115 de este Congreso. Adelante, Yone, gusto de saludarte. Hola, José Manuel. Sí, muy movido realmente en medio del protocolo, de la pompa, de lo que es, digamos, el recibir a los nuevos congresistas que llegan al Capitolio de los Estados Unidos, algunos por primera vez
están realmente entrando en esos pasillos, pero otros pues obviamente ya vienen trabajando desde hace tiempo, y para muchos, después de más de 60 votos en los últimos años para tratar de acabar con Obamacare, como anotabas tú, pues es una de las misiones más importantes, fortalecidos ahora, José Manuel, porque tienen una importante diferencia en la Cámara de Representantes, no tan así en el Senado, pero de todas formas tiene más de 52 congresistas, senadores en su lado, y posiblemente tengan mejor oportunidad, digamos, para mejorar su agenda a partir del día de hoy. De hecho, ya comenzaron a hablar sobre cuáles son esos puntos de la agenda, quieren fortalecer y mejorar, y sobre todo avanzar rápidamente antes de que el gobierno del presidente electo Donald Trump ya entre en funciones. Hoy Paul Ryan quedó reelegido como el presidente de la Cámara de Representantes, y así lo hicieron también los líderes de los dos partidos. Aquí está parte de lo que dijo Paul Ryan. Nunca debemos tener miedo de generar progreso para los estadounidenses cuando podamos hacerlo. Como presidente de la Cámara me comprometo a defender los derechos de la minoría. Prometo escucharlos y permitir que expresen su opinión. Si tuviera que resumir, lo haría de esta manera: acuerdo cuando sea posible, respeto siempre. Pero no todo fue, digamos, protocolo y pompa, también hubo un momento de controversia. Anoche los republicanos intentaron pasar una medida o aprobar una propuesta para acabar con un ente independiente que investiga a los congresistas. Eso dio la impresión, José Manuel, de que estaban buscando cómo controlar un ente que los investiga a ellos por mal comportamiento, y pues no quedó bien. Hasta un regaño en tweet de Donald Trump recibieron, y finalmente terminaron por acabar con esa idea. Decían los republicanos que se vio mal y no era lo que estaban intentando hacer. Bueno, ahí terminó. José Manuel. Yone, ahora, ¿cuál es el plan para eliminar y reemplazar el Obamacare? Muy popular acá en Miami-Dade, y ciertamente que también ha sido cuestionado porque muchos jóvenes no han pagado las multas del Obamacare de inscribirse gratuitamente, y eso ha conspirado de alguna manera en tener un sistema de salud que sea preventivo. Claro. Y también ha encarecido las primas de muchos seguros. ¿Cuál sería esta posibilidad para reemplazarlo? Sí, además muchos prefieren pagar más bien la multa en lugar de inscribirse a los seguros porque les sale más barato. Pero básicamente va a ser muy difícil, no es imposible, tienen las mayorías. Ya comenzaron, tanto Senado como Cámara aprobaron un par de medidas para arrancar el proceso, para que se abra ya la posibilidad de ir poco a poco cambiando muchos. Hay varias provisiones que son muy populares y los republicanos son muy conscientes de esto, pero tienen la posibilidad de hacer los cambios. Va a depender de que realmente el Senado tenga los 60 votos o busque una manera de sobrepasar a los demócratas, y que finalmente pues puedan avanzar en cuestión de meses antes de que los demócratas quieran frenar cualquier posibilidad. Bueno, vamos a ver qué quieren los republicanos de esta propuesta, porque cuando se aprobó el Obamacare, pues bueno, no tenían una propuesta alternativa. Veremos si ahora van a estar con una propuesta más social y más parecida a la altura de los tiempos. Gracias, Yone Molinares, corresponsal de CNN en la capital de los Estados Unidos. 0, esa es la cifra del día, y precisamente 0 costará la cuota o matrícula universitaria por 4 años de carrera profesional. La propuesta fue hecha hoy por el gobernador Andrew Cuomo, quien hizo el anuncio al lado del senador y ex aspirante presidencial demócrata Bernie Sanders, uno de los principales promotores de la educación superior gratuita en los Estados Unidos. Y Gilbert Vega nos tiene más detalles desde la Gran Manzana. Centenares de estudiantes de la escuela secundaria de Nueva York, que asistieron este martes a su primera clase de 2017, recibieron una noticia que podría facilitar sus planes para acceder a la educación superior en las universidades e institutos técnicos superiores del estado. And we're going to start this year the Excelsior Scholarship. Este año vamos a tener la beca Excelsior, que de manera muy simple dice matrícula gratis en universidades estatales de 2 o 4 años. Si ustedes vienen de una familia que gana $125,000 o menos, el Estado les proveerá matrícula gratis. Este anuncio del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, en La Guardia Community College, con un alto porcentaje de estudiantes hispanos,
significaría un ahorro de $4.350 que cuesta la matrícula en esta y otras instituciones de educación superior del Estado con programas de 2 años. Estoy muy emocionada porque soy la primera en ir al colegio y entonces esa es una buena oportunidad para salir adelante con mi familia. Yo creo que es mejor para todos los estudiantes, los compañeros míos, que le dan una oportunidad más que todo como la familia mía, que nosotros no tenemos plata para ir a la universidad. Según Cuomo, el plan ampliaría la posibilidad de que unas 940.000 familias de ingresos medios y bajos puedan enviar a sus hijos a cualquiera de los 64 campus universitarios administrados por el Estado y la ciudad de Nueva York. En el caso de estudiantes de carreras de 4 años, el alivio en el pago de la matrícula sería de $6.470. Mi familia es parte de la media clase y es duro porque ellos tienen que trabajar mucho y les quitan mucho de taxes y es duro que ellos encuentren dinero para pagar mi educación. Este plan tendría un costo anual de $163 millones. La educación superior gratuita fue uno de los temas centrales de la pasada campaña presidencial e incluso se convirtió en una de las banderas del aspirante demócrata Bernie Sanders, quien acompañó al gobernador Cuomo en su anuncio. En este momento en que tenemos un presidente electo que piensa que es una gran idea dar cientos de miles de dólares en exenciones fiscales a 2/10 partes del 1%, tenemos una mejor idea. Y esa idea es que la matrícula de las universidades e institutos técnicos públicos sean gratuitas para todas las personas en el estado de Nueva York, en Vermont y en Estados Unidos. Mi sueño es ser policía y un día detective. Y si voy al colegio, ahora sí tengo una oportunidad para entrar en el colegio, no preocuparme de pagar muchas deudas que tengo en el colegio. El propósito del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, es comenzar a implementar este plan a partir del otoño del presente año y hacerlo por un término inicial de 3 años. De todas maneras, depende de la aprobación de la legislatura estatal. Gilbert Vega, CNN, Nueva York. Y volviendo al tema de la cancelación del proyecto de construcción de una planta de Ford en San Luis de Potosí, les contamos que ya se ha producido otra reacción desde México. El expresidente mexicano Felipe Calderón señaló en Twitter: la decisión de Ford daña a México, pero también a consumidores americanos y a sus accionistas, porque la empresa perderá competitividad. Pausa y al regresar...